capítulo 4. Filipenses, carta del apóstol Pablo a Filipo, a los filipenses, capítulo 4, y allá hay un versículo muy, pero muy conocido. ¿Cuál es? ¿Cuál? El 13, correcto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hoy no vamos a hablar del 4.13, vamos a hablar de 4.1. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Amados, si lo tenemos, si usted tiene Filipenses capítulo 4, versículo 1, por favor, póngase de pie. Un momentito más, nada más por reverencia a la palabra. Si no lo tiene, yo lo espero, no se preocupe. Creo que ya lo pusieron en pantalla también. Gracias. Bien, dice la palabra del Señor. Así que, ese así que tiene relación con todo lo demás del libro. Hermanos míos, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Oramos al Señor. Buen Dios, amado Padre, te damos gracias, Señor, por reunirnos una vez más en tu casa y poder abrir, compartir tu palabra, Señor. Te ruego, mi Dios amado, que con sabiduría, Señor, me ayude, Señor, a poder exponer, Señor, lo que considero tu mensaje ha venido a mi corazón. Señor, pido, Señor, tu gracia y tu favor, Señor, para poder hablar estas palabras, Señor. Y te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que rompan, Señor, en nuestro corazón aquellas limitantes, Señor, que son obstáculos y que nos mantienen, Señor, en algunas ocasiones alejados de tu presencia. Gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amados. El mensaje de esta noche, de esta tarde, lo he titulado Una interrupción o la interrupción de un milagro. Interrupción, cuando hablamos de la palabra interrupción hay varios significados, hay varias formas, pero la palabra la saqué de uno de los versículos que vamos a ver más adelante, y es no la interrupción, por ejemplo en inglés hay varias palabras para expresar una interrupción, pero una de ellas es cutting, que es como que uno va manejando y alguien se le mete en el camino. Es como que alguien le cortó el camino. Y la otra es cut out, que es como cuando alguien está teniendo una comunicación y la comunicación se corta. Como que alguien está haciendo algo y de repente se cortó absolutamente todo el proceso, como cuando usted ve en las películas que dicen aborten, aborten, aborten. Esa interrupción definitiva es una de las cosas que vamos a ver en la Biblia, y por eso el título del mensaje de esta noche tiene que ver mucho con lo que expresa Pablo acerca de los filipenses. ¿Quién ha leído los filipenses? Levánteme la mano. No lo voy a juzgar si no lo ha leído, no se preocupe. ¿Quién ha leído filipenses? Gracias. La carta de los filipenses trata acerca de varias cosas durante el capítulo 1, 2 y 3, y por eso el capítulo 4 comienza diciendo así que, está hablando de los capítulos anteriores. Habla del capítulo 1, 2 y 3, donde se nos dice, por ejemplo, en el capítulo 4 dice, en todo lo puro, lo amable, en esto pensar. De los primeros capítulos habla acerca de cómo conducirse delante del Señor, de cómo caminar en el Señor, de qué cosas son agradables al Señor. De hecho, ahí está aquella expresión que nosotros manejamos, que decimos con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y por qué lo dice Pablo? Por todo el contexto del libro. Sin embargo, esta expresión o estos versículos que leímos, yo no recuerdo haber escuchado antes acerca de esta señora ¿cómo se llama? Evodia o Évoda. Se llama Evodia y Síntique.
bonitos nombres para ponerle a una niña cuando tenga. Evodia significa, el nombre tiene un significado así como un camino agradable. Es decir, que es como una senda agradable, es algo bonito por donde transitar. Es decir, es una persona extremadamente amable. Ese es el significado de Evodia. Y Sintique, el significado es un poco más así como de afortunada, un poco más así como de alegre, como de bendecida. El significado es un poco más hacia ella. Entonces, si unimos las dos palabras, tenemos un significado bonito. Así que tiene un buen nombre ahí para una de sus hijas, cuando tenga hijas. Amados, las interrupciones que nosotros tenemos o los cortes que nosotros tenemos en conexión al cielo, muchas veces tiene que ver con la fe. Es decir, la sinceridad a veces con la que nosotros nos presentamos delante de Dios, el interés que nosotros tenemos por acercarnos a Dios. La Biblia dice: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, eso lo dice Santiago. También Santiago muestra que la amistad con el mundo también es enemistad con Dios. Es decir, que una de las razones por las cuales es interrumpido nuestra comunión con Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, tiene que ver con la amistad con el mundo. No es ese el tema que voy a tocar hoy, porque no tiene nada que ver con estas dos señoras, con estas dos hermanas. Nada más lo traigo a colación, porque aparte de la fe, que necesitamos fe para acercarnos a Dios, también viene esta condición de la amistad con el mundo. Hay otra más que tampoco voy a profundizar, nada más la voy a mencionar, que también Santiago la dice. Dice: ustedes no reciben porque no pedís. Y si piden, piden mal para sus deseos. Pidan, dice, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, es importante conocer la voluntad de Dios para nosotros poder saber cómo pedir o qué pedir. Alguien puede decir: sí, pero si es la voluntad de Dios, entonces ¿por qué oro? O sea, si ya Dios designó que esa es su voluntad, ¿para qué oro? Ese es tema que vamos a ver en otra ocasión, si Dios lo quiere. Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que dice Pablo acerca de estas dos personas, de estas dos hermanas, en la carta de Filipenses. El apóstol Pablo habla de estas dos personas, y les soy honesto, si yo reviso los primeros capítulos de la carta, yo pudiera decir que toda la carta va dirigida a ellas dos. ¿Por qué? Porque Pablo empieza a hablar acerca de cómo conducirse en el Señor, cómo buscar, cómo tener un solo sentir en el Señor. Pero después, al final, en el capítulo 4, dice: así que, y habla de estas dos personas y las menciona literalmente con nombre. La gente las conoce. ¿Quiénes son estas dos señoras? ¿Quiénes son estas dos hermanas? En esa iglesia las conocen, y las conocen muy bien, por algunas características que Pablo nos enseña y que nos dice justo en esos versículos. Ahora, cuando dice el versículo 2: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué piensa? Si le dijeran a usted, por ejemplo, vos y tu hermano tienen que ser del mismo sentir, que tienen dificultades entre ellas dos, que no están trabajando bien, que hay algo que no está funcionando bien entre ellas dos, que no hay un mismo sentir. Por lo tanto, hay algo que no está funcionando bien. No voy a hablar de trabajo en equipo, porque ese es para otro día. Sin embargo, yo me imagino dos personas que funcionen bien. Personas que a veces no les ponemos atención. Quiero hacer un par de preguntas por acá y quiero que por favor participe. Los veo así como que me están... ¿Alguien me puede decir aquí qué es la vida de Andrés, del apóstol? ¿Qué recuerdan del apóstol Andrés? No se preocupe, dígame lo que se acuerde. Nada. Ok, excelente.
¿Alguien se acuerda algo del apóstol Andrés? ¿Del discípulo? ¿Nadie? Nadie. Pero si saben que Andrés era un discípulo del Señor, ¿verdad? ¿Quién era Andrés? Lo que sea. Ya hoy ya no quiero que me cuente la vida. Andrés lo cuenta, que me cuente un detalle. ¿Quién era Andrés? Hermanos. El que habló de que Jesús había resucitado. Ah, dudó. Tomás. Pero por ahí anda. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se acuerde de Andrés? No se preocupen, amados, lo que sea. Bueno, yo tuve que investigarlo porque tampoco me acordaba. Andrés fue el primer discípulo de Jesús. Antes era discípulo de Juan el Bautista. Pero Andrés tiene una característica que pensé que me iban a mencionar, que era hermano de... era hermano de Pedro. Y era lo único que estaba buscando que me dijeran, que era hermano de Pedro. Dice la Biblia que ellos, Andrés siguió al Señor. ¿Se acuerda aquellos dos discípulos que le dijeron, de Juan el Bautista, que dijeron, muestra dónde está durmiendo, que no sé qué? Y el Señor le dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y va con ellos, ven dónde se está quedando y luego se va. Pero más adelante vemos a Jesús regresar a Galilea y ve pescando a dos hermanos. ¿A quiénes? A Pedro y a Andrés. Y los llama, y a partir de ese llamamiento, a partir de ese día, ellos dos se vuelven discípulos del Señor y después son escogidos entre los 12. Usted se puede imaginar la vida de Pedro y Andrés trabajando juntos, pescando. Tratemos de echar a volar la imaginación. Pedro era de un carácter difícil, complicado, sin conocer al Señor. El Pedrito era una estrellita. Usted se imagina a ellos dos trabajando, pescando, lanzando las redes. ¿Cómo funcionaba ese equipo? Yo le aseguro que Andrés daba las órdenes y Pedro obedecía. ¿Cree que era así? Era lo contrario. Yo supongo, amados, y ellos dos trabajaban tan bien en equipo que dice la Biblia que ellos dos estaban pescando. Es decir, ellos dos tiraban la red, ellos dos trabajaban juntos para sacar los peces, ellos dos lavaban las redes, y todo eso la Biblia lo dice. Ellos dos trabajaban el barco, ellos dos, supongo yo, que comercializaban el pescado, ellos dos trabajaban juntos como equipo todo el tiempo. Y cuando el Señor los llaman los dos. Y mi pregunta es, ¿qué se hizo Andrés en todo el camino después de eso? No lo vemos más adelante haciendo algo, diciendo algo, trabajando, metido en algún problema. No lo vemos en muchas cosas. Sin embargo, sí lo veo desde el punto de vista de que antes de que el Señor lo llamara, antes de que el Señor llamara a Pedro, Andrés ya trabajaba con Pedro. Eran un equipo. Trabajaban tan bien que el Señor les dijo, vénganse los dos. O sea, ni siquiera es que llamó a uno, sino que llamó a los dos, porque el Señor sabía que Pedro necesitaba a alguien que estuviera a su lado, que trabajara con él, que hiciera un buen equipo con él, porque si no el Pedrito se podía descarriar. Entonces, cada persona necesita a alguien quien le eche el hombro, quien trabaje junto con él. Necesita una persona que trabaje bien con él o con ella. Necesita de alguien que sea su apoyo, no solo su apoyo, no su sirviente, su amigo, su compañero, su equipo, su complemento. Y estas dos señoras que vemos aquí habían sido parte del equipo de Pablo. Pablo dice de que ellas fueron compañeras de él de milicia, que ellos anduvieron evangelizando juntos, que estuvieron ganando almas juntos, pero que ahora les dice a ellos, ahora les dice, ustedes dos tienen que ser del mismo sentir.
¿Qué pasó? Antes eras del equipo de Pablo. De hecho, más adelante les dice Pablo de que ellas están inscritas en el libro de la vida, que por eso no se preocupen, pero que tienen que ser de un solo sentir. Y esa frase de ser de un solo sentir, amados, es lo que en algunas ocasiones se vuelve complicado de manejar dentro de la iglesia, dentro de la casa, dentro del ministerio. Y tiene que ver mucho con algunas cosas. Por ejemplo, aquí no he visto esto, pero donde estudié teología sí, el bendito celo ministerial. ¿Se acuerda, pastor? Los que están estudiando teología peleándose por conseguir un puesto dentro de la iglesia. Y eso no pasa solo en una iglesia, pasa en un montón. Ahora, el que yo diga que no pueda mencionar un caso específico aquí, no quiere decir que no se dé. El celo ministerial siempre está. Y empieza a ocurrir desde el punto de vista en que nosotros empezamos a decir, yo lo hiciera mejor. Y esa hermana es la que está sirviendo. Y a ella la pusieron de líder. Y a este hombre lo pusieron a hacer tal cosa. No sé si eso pase. Espero yo que no suceda. Porque como digo, no lo he visto así como muy palpable aquí en la iglesia. Sí he visto un par de cositas por ahí, pero no he visto algo así como que sea muy grande. Pero si al caso se estuviera dando, ahí es donde comienza las separaciones y las divisiones. ¿Ven esa estrella que está ahí arriba? Vamos a hacer un ejercicio con esa estrella. Les voy a dar 10 segundos para que la vean. La pregunta no la voy a corregir, la voy a hacer tal cual, simple y sencilla, así como suena. ¿Alguien me puede decir cuántas figuras geométricas ven en esa estrella? 6. Por favor, ya, dígame. 2. Perfecto. ¿Empiezo yo a señalar? ¿Cuántas figuras geométricas hay ahí? Ya estuve, ya pasaron los 10 segundos. 8. ¿Quién dijo 8? Eso, gracias, hermana. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántas? 9. ¿Me puedes decir cuáles son? Ok. Son 6, ¿correcto? Ok. 8. El dorito. Ajá. Ese sería el 9. Ok. ¿Quién ve más? Levántame la mano. Por favor, hombre. Vos no. ¿Quién ve más? ¿Quién ve menos? Mi hermana dijo 2, mi hermana dijo 6, 7. ¿Quién ve más? Vaya, cambiemos la pregunta. ¿Quién vio un rombo ahí? Un hexágono, ok, perfecto. ¿Quién vio un rombo? ¿No lo vieron? Allá hay un rombo, aquí ven. Ya lo ven. Y cruzado hay otro. Hay un dorito, ¿cómo se llama eso? Un hexágono. Hay 2 triángulos grandes, 6 triángulos pequeños. Hay un trapecio aquí, ¿ven? Yo lo pasé viendo por horas, no se preocupen. O sea, no es que yo estoy compitiendo con usted. Lo que quiero decirles, si alguien me dice, por ejemplo, mire, yo solo veo 2 triángulos y eso es todo lo que veo, está completamente en todo lo correcto. Solo hay 2 triángulos ahí. Quien me diga, mire, ahí yo no veo figuras geométricas, yo lo que veo ahí es una estrella, está en lo correcto. Está en lo correcto. Por cierto, me encanta esa estrella. Es una representación de un pueblo amado. ¿Por qué le menciono esto? Porque en la vida nosotros tenemos algo que se llama perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Es la forma de cómo yo veo las cosas.
Alguien me puede decir, mire, yo veo una estrella ahí, no veo nada más, y está en lo correcto. Mire, yo solo veo 2 triángulos ahí, está en lo correcto. Mire, yo veo 9, correcto. Yo veo 16, correcto. ¿Cuál es el punto aquí? Mire, alguien me puede decir, sí, pero es que el triángulo es 1 y se repite. Entonces solo hay un triángulo, la estrella y el nacho ahí en medio. Y está en lo correcto. No sé si me explico. En el ministerio pasan estas cosas. Le voy a decir qué es lo que sucede. Viene Dios y llama al pastor Rigoberto Campos a hacer un trabajo en los Guanacastes. Y hay otro pastor que viene de visita aquí y dice, ¿y qué está haciendo el pastor Rigoberto aquí? Que creo que se lo dijeron alguna vez. Porque una persona no mira lo mismo que vio la otra. ¿Por qué? Porque Dios le dio una visión a alguien específico. Hay personas que se levantan en el ministerio y dicen, pastor, yo quiero servir en evangelismo. Levánteme la mano los de evangelismo. Solo uno vino hoy. Démosle un aplauso, por favor, y déselo muy fuerte. Gracias. Es un ministerio que necesita mucho auge. De eso depende mucho el crecimiento de la iglesia. Bueno, depende del Señor. Pero el evangelismo es pieza clave. Alguien se levanta, por ejemplo, y dice, pastor, yo quiero evangelizar. Y entra en el proceso de evangelismo y alguien de repente dice, así no se hace. Usted lo está haciendo mal, hermano. Debería hacerlo de esta manera. Y si es una crítica constructiva, qué chévere, genial, bienvenida. Pero si no se la dice al hermano, sino que viene conmigo y me dice, aguanta, que el hermano se va para allá y a ver qué va a hacer. Mire, ¿y por qué no evangelizan aquí, nada más aquí en los sectores cerca, para que la gente que evangelice viene a la iglesia? Que no sea meque, hombre. Mire, ¿por qué el ministerio de alabanza no lo manejan de esta manera y de la otra? Y qué bichos más arrogantes y que no sé. ¿Qué? No es con usted el asunto, es para alguien específico. No sé si me explico. La visión que usted tiene es muy diferente a la que tiene otra persona. ¿No está mal? No está mal. No está mal. Lo que está mal es qué hacemos nosotros con nuestras opiniones. Ahora, no solo el celo ministerial afecta incluso en los ministerios, en las iglesias. A veces es la envidia. Y eso no es celo ministerial, ¿no? O sea, llamémosle al pan pan y al vino vino. Hay cosas que son envidia. Y dentro de la iglesia, y dentro de la comunidad, y dentro de la casa, y dentro de lo que hay envidia. Y esas cosas son las que al final, si el Espíritu Santo nos dijera esta noche, nos tuviera que decir, tienen que ser de un solo sentir. ¿Y cuál? ¿El de quién? ¿El del uno o el del otro? ¿Cuál está correcto? ¿Su visión o la mía? Tienen que ser de un solo sentir, dice el apóstol Pablo en esta carta. Pero termina diciendo, en el Señor. Es decir, que los 3 capítulos atrás que mencionó de cómo vivir como cristianos, sobre eso y en base a eso deben tomar las decisiones para tener un solo sentir. ¿Y por qué esto me afecta? ¿O por qué esto afecta en los milagros? Primero, la división en una iglesia nos genera falta de crecimiento, gente resentida, y un montón de problemas más que no lo voy a enumerar porque no es ese el punto de esta noche. Pero sí quiero que vaya por favor a la primera epístola, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Creo que se lo van a poner ahí arriba. Tres 7 de Pedro. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos, amados? Gracias. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, habla de las esposas,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y antes que se enojen las de pelo pintado. No, mentira. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué cosa? Cuando nosotros oramos delante de Dios, nosotros nos presentamos: Señor, yo te pido que me bendigas con esto, necesito que me ayudes con esta situación, esto, lo otro, aquí, allá, y el Señor le puede decir: tu comunicación está cortada, no puede escucharte. ¿Y por qué? Bueno, porque estás tratando mal a tu esposa. Hay gente que va a decir: pero es que la mujer como vaso más frágil, la Biblia, que no. Pablo lo que está diciendo ahí, si lee más atrás, lo que está diciendo es, está hablando acerca de los amos sobre los esclavos. En ese tiempo era cultura, diga conmigo cultura. Me están durmiendo, otra vez cultura. Cuando hay una cultura, él trabaja en base a la cultura y lo que quiere hacer es guiar a los hermanos a través de esa cultura para hacer las cosas correctamente. Y una de las cosas que les dice es: no maltraten al esclavo. La mujer era vista de forma inferior en ese momento. Y así era la cultura en ese entonces. Y él le dice: trátela como a vaso más frágil, dele honor, dignifíquela. Porque si tú no haces eso siendo cristiano, orándole al Señor, Dios no va a escuchar tu oración. No lo va a hacer. ¿Y cómo va a venir un milagro si Dios no escucha las oraciones? Usted me puede decir: sí, pero yo ni casada estoy, ni casado estoy. Y no tiene nada que ver. Pues Jesús también lo dijo en Mateo capítulo 5. Corra por favor conmigo, Mateo capítulo 5. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. En la cultura, vamos otra vez a la cultura, en la cultura judía o en la cultura hebrea, lo que sucedía es que las ofrendas se traían y se presentaban. Eran dos cosas diferentes. Una cosa es traer la ofrenda y otra cosa es presentarla delante de Dios. Por eso es que usted ve que el pastor, siempre que estamos a la hora de la ofrenda, ora al Señor por la ofrenda que nosotros entregamos al Señor, para que Dios bendiga su mano y la mano de donde viene su procedencia. Hay una presentación de la ofrenda, no es solo extraerla, sino que también se ofrece y se presenta. Y en este entonces era igual, traían el animalito, que por cierto hay diferentes tipos de sacrificio. Gracias a la licenciada Andino me hizo hacer una tabla de todos los sacrificios de animales que había, que calambre creo que me agarró en el cerebro. El punto es que traían al animalito y él lo ofrecía, es decir, la persona que traía lo ofrecía, pero el sacerdote lo presentaba delante de Dios. Era una cosa de dos partes. Entonces, habían ofrendas de paz, habían ofrendas de holocausto, habían ofrendas de redención, habían ofrendas, no era un solo sacrificio. Algunas personas creemos que es un solo sacrificio y no. Hay diferentes tipos de sacrificios, diferentes tipos de animales. Pero entre ellas dice Jesús: si tú traes tu ofrenda, antes de presentarla, si tú traes tu ofrenda, déjala ahí. Si en ese momento te acordaste que tenías algo con tu hermano, tu hermana tenía algo contra ti, déjala ahí. Ve y reconcíliate y luego ven y presenta la ofrenda. Hace unos años aquí en la iglesia hubo una disputa entre dos personas, dos líderes de aquí de la iglesia, dos jóvenes. Y uno de ellos se me acercó y me dijo: yo no puedo. No eran los líderes de jóvenes, sino que eran los dos líderes de alabanza. Me dijo: yo no puedo adorar al Señor y ya no me puedo parar a cantar ahí porque pasó esto y esto y esto y esto y esto. Yo estoy enojado.
Y la Biblia dice que así enojado con mi hermano, yo no me puedo parar ahí a presentar la ofrenda delante del Señor. Yo le dije, tenés razón, pero te falta leer lo siguiente, la siguiente parte del versículo. Ve y reconcíliate, rápido. El versículo que está diciendo es anda, reconciliate, no está diciendo, si te sentís mal de corazón, entonces deja de venir a la iglesia, no dice eso. Entonces si vos andas chuco, y te acordaste que andas en pecado, entonces no levantes las manos para adorar a Dios, porque Dios no te lo va a recibir. No está diciendo eso el versículo. Lo que está diciendo es ve y reconcíliate, arreglarlo rápido. Porque si no, podés presentar tu ofrenda, pero tu ofrenda no va a ser recibida en los cielos. Nosotros venimos y adoramos al Señor aquí en la iglesia. Oramos al Señor, adoramos de corazón, sinceramente. Siempre que digo eso se bajan los amenes siempre. Yo creo que por se aburren de decir amén, no es porque no sean sinceros. El problema es que mientras nosotros tengamos dificultades con alguien, usted puede adorar. La pregunta es si es recibida su adoración. La ofrenda en ese entonces significaba una ofrenda de paz o una ofrenda para cubrir su pecado. Hágame el favor, iban ahí a decir, voy a cubrir mi pecado. Pero estoy enojado con mi hermano. O sea, voy a presentar una ofrenda para quitar el pecado de mí, pero igual sigo enojado con mi hermano. Igual tengo un problema con alguien. Entonces, esa situación, Jesús la exclama y la dice simple y sencillamente, señores, si ustedes están en esta situación, hay un problema que tenemos que resolver antes. Hay algo que tenemos que resolver. Y estas dos señoras, cuando Pablo les dice, cuando Pablo habla con ellas y se los habla en la carta de los Filipenses y le dice en el capítulo 1, ya se me perdió, espérenme. En el capítulo 4, le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así también te ruego a ti, compañero fiel. No sé quién es ese compañero fiel, pero ellos sabían quién era. Que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, son guerreras. Estas mujeres han sido guerreras conmigo. Están inscritas en el libro de la vida. Pero ahorita está sucediendo que en la iglesia está pasando una situación complicada porque estas dos mujeres tienen diferente visión. Entre ellas hay envidia, entre ellas hay alguna disensión. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió acá. Lo que sí sé es que cuando Pablo dice, te ruego a ti, amigo fiel, que te metas en medio de las dos, que seas partícipe de este reconcilio, que hagan un solo sentir, que busquen la forma de arreglar esta situación, que arreglen este problema. Te ruego a ti que lo haga. Es que no era un problema tan simple como para decir, arréglense entre ustedes dos. No, necesitaban un intermediario. Necesitaban a alguien que llegara y pusiera las cosas en orden. ¿Cuántas bendiciones nos estaremos perdiendo, pienso yo, acá en la iglesia por tener enemistades dentro de los ministerios? ¿Puedo hablar con libertad? Porque no sé de nada ahorita. No sé de que alguien esté peleado con otro. No sé de que estén en discusiones, etcétera, etcétera. Pero le voy a decir algo. Lo primero que inicia en una iglesia a generar rencores es la crítica. Usted se pone a criticar que al pastor, que al líder, que al no sé quién, que al no sé cuánto, que a la servidora. Usted se pone a criticar. Ya tenemos problemas. Y los problemas no los tenemos todos. Bueno, como iglesia pudiéramos tener alguna dificultad. Pero el problema más grande es
que cuando usted ora por un milagro y oramos por un milagro y todos juntos oramos por un milagro, hay un estorbo ahí. Hay algo que está interrumpiendo. No quiero meterme mucho en el tema, amados, pero si en algún momento usted ha dicho, por ejemplo, solo son inventos en esa iglesia. Espero que no, pero si lo ha dicho, ya estamos empezando con un problema de perspectiva, un problema de percepción, un problema de visión, un problema de división. Y si empezamos a decir, está bueno que le pase eso que le pasó al hermano o a la hermana fulana de tal, para que se le quite el orgulloso. ¿Y acaso Dios nos ha puesto como juez? Está bueno que le pase, por mundano, por lo que sea. ¿Sabe que aquí en la iglesia, amados, una vez hicimos una estrategia? Se la voy a contar. No le voy a contar la estrategia, le voy a contar qué fue lo que hicimos. Se hizo una estrategia y dijimos, no, si lo lanza un solo ministerio, la gente no va a apoyar. Lancémoslo como proyecto de iglesia. Y se lanzó como proyecto de iglesia y fue un gran éxito. Si lo hubiera lanzado en un solo ministerio, si, por ejemplo, los maestros de Restaura Kids hacen un proyecto y lo lanzan, hay gente que empieza a criticar, a hablar, a decir. Hace ratos atrás recuerdo que hacían lo de las cajitas samaritanas, creo que le llamaban. Y algunas personas agarraban su cajita feliz y decían, un niño va a ser bendecido, le ponían un juguete, le ponían algo más, le adicionaban algo más. De hecho, había personas que agarraban hasta 2, 3 cajitas. Pero habían otros que decían, ya van inventando. Si no tenemos un solo sentir, un solo pensar en el Señor, amados, como iglesia vamos a estar siempre, siempre, siempre con un montón de trabas y obstáculos para poder avanzar. Recuerdo hace años atrás, me acuerdo de un ejemplo, algo que sucedió. Uno de los ministerios de jóvenes quería hacer la danza, las niñas que danzan aquí, usted las ve. Hace tiempo atrás no era un solo grupo, sino que eran varios grupos. Pues uno de los grupos que querían danzar, las niñas querían danzar, niñas que no tenían recursos, necesitaban su vestuario. Y vino una hermana de otro ministerio que nadie le pidió ayuda y dijo, hagámoslo, consigámosles el vestuario. Y les consiguieron el vestuario. Y la hermana no tenía nada que ver con ese ministerio, sino que tenía que ver con otro ministerio. Y alguien puede decir, no, yo veo por mi ministerio. No. El punto acá es que a veces, amados, nosotros pudiéramos estar teniendo algunas discrepancias, divisiones dentro de la iglesia, lo cual nos hace, amados, no avanzar, no crecer. Y necesitamos ser un solo equipo. Necesitamos trabajar bajo una misma visión. ¿Y cuál es esa visión? La del Señor. Una cosa que necesitamos hacer así a la ya es que ese ministerio de evangelismo tiene que levantarse con fuerza. No hay otra forma, amados, de llegar a invitar a la gente de afuera. Ellos no pueden ver el rótulo, a ellos les pueden dar ganas de venir, les da pena entrar aquí a la iglesia. Y si nosotros no vamos y los invitamos, eso no va a suceder. Pero es que yo soy de tal ministerio, no me queda tiempo. Hace años atrás habían personas que hasta 6 ministerios tenían, pero evangelismo los domingos iban. Y ahora, ay no, que mucho sol. Está lloviendo. Está bien, no quiere ir. Está bien, yo no digo que obligatoriamente tiene que ir. No, invite a su vecino pues, a su compañero de trabajo. Aquí han venido personas de los trabajos de otras personas de lejos. ¿Quién conoce a Fran Benavides? 1, 2, como 6 lo conocen. Fran Benavides es el que canta aquí los domingos.
A él de Ciudad Delgado lo trajeron para acá. Alguien lo invitó y lo trajo. Y le gustó. Y al final aquí se casó. Y ahora aquí vive. Pero si no invitamos a nadie, amados, ¿cómo? Dígame usted, por favor, ¿cómo? ¿Cómo? Le voy a decir algo. Cuando se inician proyectos de la iglesia, usted tiene que ser el primero de decir, vamos, echémosle con todo. ¿Que cuesta 2 horas más de sacrificio? Habían reuniones aquí. Pastor, ¿se acuerda cuando hacíamos retiros? A las 10 de la noche, 11 de la noche salíamos a veces. Y nadie salía renegando, todos íbamos contentos ahí a buscar qué comer para la casa. Gente, amados, dispuesta a trabajar. Ahora hay que rogar a los hermanos para poder hacer algo. Y le voy a decir algo. Algunas veces esas discrepancias que tenemos nos están ocasionando que nosotros estemos perdiendo la visión en el Señor. Escúcheme bien. Es que no trabaja usted para el hermano, ni para la hermana, ni para el ministerio. Usted trabaja para el Señor. Y se nos olvida a veces que trabajamos para el Señor. Usted no sabe la cantidad de veces que a mí me han visto mal. Aquí ya lo he dicho antes. Me ven mal. ¿Y qué? A mí. Mire, hubo un tiempo, no es mentira, hubo un tiempo que yo me sentaba en una silla aquí y yo decía, no conozco a nadie. Literal, toda la gente que yo conocía había ido. Y unos cuantos por ahí. Y hola hermano, ¿cómo está? Dios la bendiga, que no sé qué, que no sé qué. Y me iba y yo decía, ya no tengo amigos en la iglesia. Y había personas, hay personas que saben que me ven que voy a predicar y se me quedan viendo mal. Y los estoy viendo ahorita, mentira. ¿Y usted cree que eso me detiene a mí? Yo sé a quién le sirvo, amados. Cuando hay que pagar las facturas de mi casa, yo sé quién responde por mí. Cuando hay que hacer cualquier proyecto que tenga que hacer, yo sé quién responde por mí. A Él le sirvo. A Él le entrego lo que puedo, amados. Con Él es que yo tengo un trato. Y que algunas veces, amados, lo van a ver mal a usted en la iglesia. Si eso va a pasar en cualquier lado, no se preocupe por eso. Hay una iglesia en Guatemala, Casa de Dios, que ponen un ejemplo que le escupen a la persona y quiere que le baile, quiere que le cante. Porque definitivamente no le servimos no estamos en el ministerio por las personas. Sí le servimos a las personas, sí lo hacemos con amor. Para pararme aquí yo tengo que pasar tiempo preparándome, orando al Señor, buscando. Y no me molesta, de hecho me agrada, me encanta hacerlo. Y a veces me dicen, te equivocaste en el mensaje, y dijiste tal cosa, y yo, está bien, o sea, estoy aprendiendo, tengo mis errores. Y cometo muchos errores. Y a veces también son bastante orgullosos y se me salen algunas cosas. Aún con todo y eso, trato de hacer lo mejor que puedo para el Señor. Trato de hacer lo más que puedo para el Señor. Había una hermanita aquí hace tiempo atrás, ya no, la hermanita falleció. Esa hermana decía, yo le limpio el pupú a los niños con ganas, decía. Y eso hacía ella en escuela, ahí en Sala Cuna. Y ella decía, yo no tengo problema. Sí, pero lo hago para el Señor. Y para Él, para que el niño no esté así. Entonces, amados, algunas veces nosotros tomamos decisiones. ¿Por qué va a decir el hermano o la hermana? O esto, lo otro. En el trabajo, algunas veces nosotros nos ponemos incluso al dime que te diré con otra persona. Le digo algo. Son estorbos, amados. Son estorbos que nosotros nos generamos. Son piedras que nosotros estamos poniendo para que la bendición no nos llegue. No lo haga. No lo haga. Por último, una de las cosas que dice el apóstol Pablo, dice que esas cosas tienen que ser alineadas y arregladas en el Señor. Si tuvieran que ser arregladas a mi criterio, usted está en problemas, amado. Si yo tuviera que arreglar las cosas al criterio del pastor, ¿quién sabe que me guste? Por eso Pablo dice que las cosas se tienen que arreglar en el Señor. Y por eso el capítulo 1, 2 y 3 les explica a ellos y les dice,
esta es la forma de conducirse delante de Dios. Esta es la forma de hacerlo delante de Dios. Y algunas veces tengo que ceder, dice Pablo. Sí, tengo que ceder. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Algunas veces tengo que ceder, pero tengo que entender que esa dirección viene del Señor. Que tengo que perdonarlo, perdonarla. No me gusta. No me siento cómodo con eso. Siento una espinita de adentro todavía. Aún así lo perdono. No me gusta ir a decirle a alguien: me equivoqué, perdóname. No era la forma de haberlo hecho. Te pido que me perdones. Es feo hacer eso. Pero algunas veces hay que hacerlo. Porque eso es lo que el Señor quiere. Hay algunas veces que a nosotros nos cuesta mordernos la lengua por criticar o por decir algo, por gritar o por... No me gusta. Está bien que no me guste. Pero aún así, eso es lo que el Señor quiere de mí. En el Señor. ¿Y sabe cuál es la ventaja de arreglar las cosas en el Señor? Que la Biblia explica desde el inicio hasta el final, de arriba abajo, en lo profundo, en lo ancho. La Biblia explica que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Hay muchas oraciones que han sido contestadas en mi vida, no porque yo las merezca. Es porque el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe qué es lo bueno del Señor? Que es misericordioso. Y que a pesar de que nosotros nos equivocamos, Dios nos sigue bendiciendo. Y que a pesar de que nosotros seguimos metiendo el dedo en la llaga, que a pesar de que nosotros a veces generamos este tipo de dificultades o problemas, o no somos del mismo sentir, aún así el Señor nos bendice. Porque Él es bueno. Y la Biblia dice de que Él es grande e infinito en misericordia. Por eso cuando arreglamos las cosas en Él, amados, nosotros podemos habernos equivocado, cometer mil errores y todo, y venimos y le decimos al Señor: Señor, perdóname, no era así lo que yo quería hacer, no es esto lo que quería hacer. Pero cuando nosotros nos acercamos delante de Dios sinceramente, de corazón, creyendo que le hay, como dice la Biblia, Dios se mueve con nosotros, a favor de nosotros, y muchas veces, aunque no lo merezcamos, Dios obra milagros. Dios responde oraciones. Dios sigue siendo bueno. Él sabe que nosotros somos humanos, que nos equivocamos, que tenemos temperamento, que tenemos orgullo. Él sabe cómo somos nosotros. Si Él sabe las bestias que ha amarrado. Si yo no soy monedita de oro, y le aseguro que hay un montón de gente aquí que yo no conozco su pasado, pero probablemente traiga un pasado no tan bonito. Y aún así el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Porque ese es el carácter de Dios. Eso es lo que Dios hace. Perdonarnos, sanarnos. Algunas veces nos tiene que sobar la espalda, la cabeza, decir: tranquilo, ya pasó, vámonos para adelante, sigamos trabajando. Eso es lo que dice Pablo. No pretendo haberlo alcanzado ya. Una cosa hago: dejo todo atrás, pongo una meta y prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Porque Él es la solución a todos nuestros problemas. Él es quien nos ayuda en todo momento, y Él es rico y grande en misericordia, que aún sin merecerlo, Dios sigue respondiendo nuestras oraciones. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo
8 y 10 días de semana. Tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.